Hola a todos y todas, soy la profesora Lisette Rodríguez. Esta semana se inicia la unidad de los programas preventivos por ciclo vital y enfoque de curso de vida. Hoy el objetivo es conocer los componentes del programa de salud del niño y niña y del y la adolescente. Generalidades del control de salud del niño y de la niña. El control de salud es una actividad dirigida a promover la salud del niño y la niña en forma integral y detectar precoz u oportunamente cualquier anomalía o enfermedad que pudiera presentarse. A través de la supervisión de salud integral se espera además acompañar el proceso de crecimiento y desarrollo integral de la población infantil y en el caso de las familias con vulnerabilidad psicosocial, vincularlas con la cadena de servicios existentes tanto en la red asistencial de salud como en las redes comunales. Existen prestaciones universales, son acciones promocionales y preventivas dirigidas a todos los niños y niñas, cuyo objetivo común es velar por el bienestar psicosocial de ellos y sus familias, como los controles de salud, consultas nutricionales, el plan de inmunizaciones, talleres, entre otros. Y también prestaciones específicas, que son conjuntos de atenciones dirigidas a niños y niñas que tienen requerimientos específicos o adicionales en salud. Estos requerimientos pueden surgir de las banderas rojas detectadas en el control de salud, de la red intersectorial u otras situaciones específicas, incluyendo aquellas pesquisadas por la familia. ¿Ya? Y así tenemos los componentes del control de salud, una anamnesis en detalle, una historia clínica completa con sus antecedentes, el examen físico también completo, elaboración de problemas, indicaciones y planes. Y así tenemos que en la evaluación, durante la supervisión de salud, hay áreas específicas de evaluación. Cada área del control de salud posee diferentes implicancias que deben ser consideradas al momento de realizar el control, como las variables psicosociales de la familia, la edad del niño o niña al momento del control, la oferta de la intervención ante la pesquisa oportuna, entre otros. ¿Ya? Así tenemos la primera área, que es la evaluación psicosocial de niños y niñas, después tenemos la evaluación nutricional, el desarrollo puberal, la presión arterial, oftalmológica, auditiva, ortopédica, genitales y bucal. Con respecto a estos tres parámetros de evaluación que ustedes lo ven en rosado, debemos conocer, digamos, ante qué familia nos encontramos, ¿cierto? El profesional de salud debe conocer la composición de la familia, las relaciones entre sus miembros, qué actividades desarrollan, cuál es la disposición emocional de los miembros para el niño o la niña, cuáles son las creencias y tradiciones, si existen estresores recientes, si hay alguno con alguna enfermedad crónica. Todos estos factores constituirán el contexto familiar y psicosocial del niño o la niña, el cual influenciará potentemente sus posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Ya el desarrollo infantil es un proceso de cambios continuos, sucesivos y progresivos que experimenta el individuo durante su crecimiento y en el que contribuyen y se interrelacionan factores biológicos, ambientales y sociales. Y en lo biológico tiene que ver con todos estos aspectos que tenemos que destacar desde los antecedentes perinatales, prenatales, perinatales, del postnatal inmediato, que obviamente tiene implicancias en el desarrollo y salud del niño y de la niña. Y en lo psicosocial ambiental está el factor el nivel socioeconómico, la educación materna, violencia intrafamiliar, falta de acceso a los servicios de salud, también condiciones de salud mental, no solamente de la madre, sino de algún miembro de la familia.
Como ya los mencionamos en la diapositiva anterior, todas las áreas que hay que evaluar, y lo vamos a pasar rápidamente porque la idea no es profundizarlo ahora, sino que ustedes lo conozcan. Los invito también a revisar la norma técnica del control de salud infantil para que ustedes se vayan interiorizando con todas las actividades que se realizan en cada control del niño y niña en la PS. Ya esta evaluación nutricional, que la idea es que sea un diagnóstico integrado, ¿cierto? No solamente con la medición del peso y la edad, de la talla y edad, y obviamente el cruce de la información con las curvas que se utilizan como referencia por la OMS, ¿cierto? Donde vemos los parámetros de normalidad y de desviaciones tanto hacia la malnutrición por déficit como por exceso. La idea no es solamente el registro, sino que haya una lectura de la curva en el transcurso, digamos, del proceso de desarrollo del niño para tener un adecuado diagnóstico. Los antecedentes del peso al nacer, una breve encuesta alimentaria que se realiza al cuidador o cuidadora o a la madre o padre en el control, las morbilidades intercurrentes que pueden ocasionar alguna alteración tanto en el peso como en la talla, antecedentes familiares u otros. Y obviamente las tablas son adaptadas a los niños menores de 5 años y de 6 a 9 años. El perímetro cefálico, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el examen físico y todas las desviaciones que hacen que estemos alerta para derivar al nivel secundario, y hay que trabajar oportunamente, sobre todo si ya existe riesgo a nivel familiar y nos encontramos con sobrepeso o obesidad. Derivar oportunamente a los programas como el programa Vía Sana, también instaurado dentro de estas atenciones en el programa de salud infantil. La evaluación ortopédica desde la lactancia, ¿cierto? En este primer mes, para descartar displasia congénita de cadera, y posteriormente en el transcurso de los controles y de las edades, las evaluaciones correspondientes como test de Adams, las maniobras para ver y examen para ver pie plano, para detectar pie plano, perdón, la MART, la evaluación bucal, la evaluación auditiva, y la evaluación oftalmológica en cada que tiene sus implicancias en cada control en específico, ya con test específicos para las edades correspondientes, pero que ustedes deben tenerlo en consideración como que se hace, digamos, a lo largo de todo este control hasta los 9 años. El test de desarrollo psicomotor, que es muy importante, que también se evalúa para detectar alteraciones en las 4 áreas que se evalúan: la motriz, la del lenguaje, la coordinación y la social. A través de las escalas de desarrollo psicomotor o el TEPSI, también ustedes pueden apoyarse en la literatura para que puedan revisarlo. Y así es cuando en un control, por ejemplo en el de los 6 meses, que debería sentarse ya empezar a sentarse con cierto apoyo, el lactante menor o la lactante menor, el niño o niña. Si esto no sucede, existe esto que nosotros que ya habíamos mencionado anteriormente, que eran las banderas rojas, que hay que detallar y hay que buscar específicamente para dejarlas consignadas en la ficha, y obviamente es una oportunidad para intervenir oportunamente y evitar consecuencias, ¿cierto? Se activa como toda la red, tanto del equipo
de cabecera, como el de Chile Crece Contigo, si existiera ya algún otro tipo de déficit o retraso. Y en ese caso, si la categoría es de un examen normal donde no presenta alteraciones en su desarrollo en ninguna de estas áreas, em, considerándose normal, es un niño que sigue, digamos, en los controles sin mayores intervenciones, eh, pero existe, por ejemplo, cuando el puntaje total del test es normal, pero presenta una o más áreas en déficit, se denomina un rezago. Y ahí hay que tener precauciones para reevaluar nuevamente con el test. Se puede reevaluar a los 15 días, al mes, a los 2 meses, y obviamente entregando indicaciones a la familia para evitar que el daño se mantenga, ¿ya? O aumente. Y está la categoría de déficit, cuando el test, digamos, presenta una desviación estándar bajo el promedio, y la categoría de retraso, 2 desviaciones estándar bajo el promedio. La evaluación periódica y sistematizada del desarrollo psicomotor durante los primeros años de la vida tiene como objetivo detectar oportunamente esto que mencionamos antes: rezagos, riesgos o retrasos, y posibilitar una intervención oportuna que evite su cronificación y permita al niño alcanzar su máximo potencial de desarrollo. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el flujo de cómo ingresa a la sala de estimulación a través del control de salud, u otro, por ejemplo, puede ser una morbilidad, si hay una madre, padre o cuidador que sacó una hora con el médico o médica porque está con síntomas respiratorios, bueno, y ustedes notan que hay en la evaluación, digamos, integral que ustedes realizan, de que el niño a esta edad no está realizando algún hito del desarrollo, derivar, digamos, y la idea es detectarlo, ¿cierto? Y la evaluación a través de la escala del test, y así se puede determinar cuál es su condición y hacer la derivación pertinente, como ya lo mencionamos en las primeras diapositivas, a las salas de estimulación u otro tipo de atención existente en el territorio. Ya hay salas de estimulación especial comunitarias también, ludotecas, visitas domiciliarias que se pueden realizar, todo para favorecer el desarrollo del niño o niña. Este primer control que se realiza antes de los 10 días de vida, generalmente es por matrona o matrona, y como ustedes ven, tiene que llevar digamos, todo este registro, tratar de hacer una atención integral con una historia y una anamnesis adecuada acerca de, inclusive, de confirmar la vacuna BCG en la maternidad, la toma de PKU y de TSH en la maternidad, evaluar nuevamente todo lo que es la parte psicosocial o biopsicosocial. Recuerden que toda esta evaluación estuvo en el área prenatal, digamos, en los controles prenatales, pero nuevamente uno tiene que reevaluar todas esas escalas que se aplicaron, ¿ya? Aplicación de riesgo, de un score de riesgo de morir por neumonía, donde ya si existe algún riesgo como tabaquismo intradomiciliario, desnutrición, etcétera, para que ustedes también puedan buscarla en la literatura, se hacen derivaciones al equipo de salud para intervenir precozmente. Entonces, la idea es que nosotros, este control es muy importante para los médicos y médicas que vamos a hacer el control del mes, porque aquí ya se detectan ciertas cosas o se consignan ciertos signos, síntomas, se pesquisan cosas que nosotros tenemos que estar alertas al control que nosotros vamos a realizar, que es el del primer mes. ¿Ya? Realizando también una anamnesis adecuada con todos los antecedentes, entrevista, obviamente que si no viene el padre o madre, cuidador, acogiendo obviamente todas las dudas en una primera instancia, la evaluación biopsicosocial del niño y de la niña, la relación del padre, madre, hijo e hija, y aplicamos aquí el protocolo neurosensorial.
ya para nosotros pesquisar anomalías o malformaciones y poder derivar también oportunamente. Ya también se aplica el riesgo de morir por neumonía, se indican ya la vitamina D, se evalúa la lactancia, ¿cierto? Y tratar también de entregar las indicaciones con respecto a la lactancia materna exclusiva, se consignan los problemas, se pesquisan banderas rojas, incentivas siempre en todos los controles a participación del padre en los controles activamente en los controles de salud, ¿ya? Y es así como me voy a detener un poquito para que lo conozcan, el protocolo neurosensorial y que tiene que ver con lo que les había mencionado. Eh, Porque la idea de que lo apliquemos, de que se realice, es la identificación de alteraciones en el examen físico y neurológico que significan factores de riesgo relevantes para la salud o para el neurodesarrollo y la pesquisa precoz de trastornos neurosensoriales en lactantes de 1 y 2 meses. El examen debe efectuarse en condiciones ambientales adecuadas, en relación a temperatura y luminosidad, con un niño o niña en buenas condiciones de salud, alerta y sin hambre. Es importante. Así tenemos, por ejemplo, la evaluación de los reflejos de desarrollo, que ustedes, bueno, no probablemente lo van a ver en pediatría y ahí se van a acordar de todo aquello que estamos mencionando hoy día. El examen del cual ya hablamos un poco, que tiene que ver con desde la circunferencia del cráneo, peso, talla, pero aquí vamos a ver piel, la conducta del niño, el llanto, si se consuela o no, si mira fijamente al examinador, la sonrisa social, que es un parámetro muy importante para lactantes desde los 2 meses, pero hay niños que ya esbozan alguna sonrisa social al primer mes de vida, o que el papá o la mamá te lo manifiesta. El control cefálico que tiene que ver con sus movimientos, las extremidades, las manos, la movilidad facial, el tono del niño, la visión, la audición y la deglución, que este generalmente es observable cuando se le pide a la mamá que amamante al niño o niña, si es que el niño, digamos, no está en condiciones de amamantar en ese momento, eh, se, se le pregunta dirigidamente al padre o la madre o cuidador. ¿Ya? Y así tenemos que, frente a reflejos alterados, a examen de la piel, que nos indiquen, por ejemplo, las manchas color de café con leche, eh, de neurofibromatosis, angiomas en la línea media, poder derivar oportunamente a nivel secundario, pediatría, para que eh, exista, digamos, un descarte de los problemas de salud, eh, si existe en este sentido, por ejemplo, la ausencia del rojo pupilar al examen, eh, y nos encontramos con el signo característico que es la leucocoria, por ejemplo, derivar oportunamente, ya que está en la canasta GES, digamos, como una sospecha de cáncer en los niños menores de 15 años, si existen al examen soplos cardíacos, también por una sospecha de cardiopatía congénita, eh, si hay alteraciones. Generalmente, bueno, el examen auditivo se los toman en la maternidad, pero obviamente debemos realizarlo nuevamente. Hay un kit que está dispuesto en la APS para que nosotros hagamos todo este examen. Se proporciona una campanilla en ese kit que es para que nosotros hagamos de alguna forma el examen y evaluar si el niño dirige la cabeza o no hacia donde estamos haciendo el ruido, ¿ya? Eh, digamos como todos esos parámetros que nos hacen pensar si el niño está hipertónico, si no afirma la cabeza, cosas que nos hagan pensar que neurológicamente hay una alteración, revaluar. Nosotros podemos revaluar, no necesariamente esperar hasta el otro control médico que va a ser de los 3 meses para el control de la radiografía
de las caderas, sino que podemos controlarlo, dar una hora de morbilidad para controlarlo en 15 días, en un mes. Es decir, nosotros también levantamos las banderas para intervenir precozmente, ¿ya? Los problemas. La idea es que elaboremos los problemas de la siguiente forma. De lo que tiene que ver con la evaluación nutricional, del desarrollo integral, de los problemas de salud detectados al momento, el diagnóstico familiar, el diagnóstico social. Lo nutricional, como yo las había mencionado, tiene que ser integrado con todos los elementos que se realizaron anteriormente y según los acuerdos a las normativas vigentes del MinSal. El desarrollo psicomotor, el desarrollo integral, el no motriz, lo cognitivo, lo lengual y lo socioemocional. Debe ser registrado cómo se encontró y si tuviera una alteración para poder realizar las indicaciones y el plan de intervención. Los problemas de salud, ojalá en orden de prioridad, ¿cierto? Para que de esa manera sean intervenidos. El diagnóstico familiar, que incluye alguna crisis normativa o no normativa, cesantías, por ejemplo, también se pueden registrar abajo, trastornos adaptativos, en general, algo que esté ocurriendo entre los miembros de la familia que puedan afectar la salud de niños y niñas. Y en lo social, determinantes sociales u otros, que ya lo vimos anteriormente y que tal detectarlo acá, como esto que yo les decía, cesantías, el bajo nivel socioeconómico, una red de apoyo escasa, tanto comunitaria como familiar, etc. ¿Ya? Y así tenemos, como para ejemplificar un poco cómo serían las indicaciones, desde los aspectos generales a actividades preventivas, en base como todo lo encontrado anteriormente. Y en ese sentido, mencionar de acuerdo a la edad que es importante que nosotros estemos antes de que ocurran las cosas, ¿cierto? Y a través de estos controles que se dan durante todo el ciclo vital, tratar de prevenir circunstancias que pueden ser lamentables. Y así está en la prevención de los accidentes, que es importante que por cada edad nosotros hagamos hincapié en aquello que puede ocurrir en los siguientes, digamos, en los siguientes días, en los siguientes meses, de acuerdo a la edad. Está el riesgo por asfixia, ¿cierto? El riesgo de caídas, el riesgo de quemaduras, en fin, cada etapa tiene su riesgo de accidentes. Cuando los niños están un poquito más grandes, en edad preescolar, bueno, no solamente en edad preescolar, pero desde el inicio el uso de la silla en el auto, ¿cierto? Adecuadamente y que es por edades. Bueno, hay que hacer hincapié mucho en esto de las prevenciones. Obviamente la lactancia materna exclusiva, entregar información desde los fundamentos teóricos, desde la evidencia para promoverla, tratamientos que se indiquen, estoy relacionándolo con el control del mes, donde se da la indicación de la vitamina D. Obviamente tratar de anticipar lo que viene al siguiente mes en el control, que es con la enfermera, que viene la vacuna, para ya dar luces de que siempre preguntan cuáles son los efectos de la vacuna y lo que ocasiona, que causa temor en algunos padres, madres o cuidadores. Los cuidados de la piel, obviamente estimular el desarrollo psicomotor, los talleres que se realizan. Es importante que vayamos entregando información y también no solamente escrita, sino también anticiparlo, todo lo que viene. Talleres de apego, talleres de ira, talleres de nadie es perfecto, etc. Se recuerda cuando sea necesario también el Plan Nacional de Alimentación Complementaria para niños y niñas, entregando guías anticipatorias, todas las cosas de todo lo que hemos hablado acerca también de accidentes, puede ser controles preventivos para la familia, en el caso de la madre cuando ya, digamos, a partir, por ejemplo, del tercer mes de vida del niño o niña, generalmente el EMPA ya no es vigente si se lo realizó hace un año, promover que se lo realice o algún otro miembro que viene de acompañante. Eh,
eso como controles preventivos, el EMPAM, si es que viene acompañada de el abuelo o la abuela, promover ese control de salud en los integrantes, ¿cierto? Y si ya están en el CESFAM, en el centro de salud, a lo mejor se lo pueden realizar en ese momento. Derivaciones en los niños que encontremos riesgo cardiovascular, sobrepeso, obesidad, el programa Vida Sana, si el taller de lactancia materna, como yo lo había dicho, o al equipo de cabecera, interconsultas, es decir, todas esas intervenciones en lo biopsicosocial para poder llegar oportunamente. Eso con respecto a el control de salud de niños y niñas. Bajo las recomendaciones de la OMS y la OPS, desde el año 2008, el Programa Nacional de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud de Chile desarrolló un nuevo programa para enfrentar la atención de salud de la población adolescente, denominado Espacios Amigables, instalándose de manera progresiva. Puede definir a los servicios de salud integrales amigables para adolescentes como aquellos donde existe oportunidades de atención de salud, cualquiera sea la demanda, y que sean agradables para adolescentes y sus familias. Se caracterizan por el vínculo que se establece entre usuarios y equipo de salud, donde se resguarda la integralidad, interdisciplina y la calidad del servicio que entrega. Una de sus prestaciones, de sus principales ofertas, perdón, es el control de salud integral del adolescente, que es el cual vamos a ver brevemente ahora, para finalizar la presentación. A ver el tema de la anamnesis. La idea es investigar, destacar el motivo de consulta tanto del o la adolescente como del o la acompañante. ¿Ya? Se recomienda siempre entrevistarlo con algún miembro de la familia. Y esto es para ver cómo se da la interacción dentro del box o durante la entrevista, porque surgen cosas, inclusive anécdotas, que pudiera uno utilizarlas después para, mediante preguntas abiertas, poder tener una idea de lo que está pasando con él o la adolescente, ¿ya? Y en esta, una vez que tengamos recogido el motivo de consulta de él o la acompañante, volvemos a hacer hincapié en el derecho a la confidencialidad que tiene el o la adolescente, y en ese sentido dejar explícito cuáles son los límites en ese momento, y es cuando hay riesgo de la salud grave de la salud del adolescente o de terceros, como por ejemplo un alto riesgo suicida, o que esté siendo víctima de un abuso sexual, u otras, ¿ya? Como para encuadrar un poco la entrevista, mientras se le pide al familiar o acompañante que nos deje a solas con él o la adolescente. Y ahí es donde nosotros tenemos que levantar esta anamnesis completa, tratando de realizar en lo más posible preguntas abiertas para ir recabando la información, además que el adolescente, él o la adolescente nos quiera ir entregando. Ahí yo sugiero usar un acrónimo o una forma de guía de cómo realizar la entrevista, para que podamos, digamos, ordenándonos en aquellos aspectos recabados, porque como les dije, la idea no es hacer un checklist, sino que ir adentrándonos en aquellos aspectos que para el adolescente son necesarios, o sea, parte de la necesidad que tienen ellos o ellas. Y aquí hay un acrónimo que a mí me gusta mucho, que es el GEATS, que yo lo utilizo mucho. Fue sugerido por Goldering y que ha sido extendido en realidad. Y la idea es que nosotros tengamos en cuenta el hogar, educación, actividades que realizan, y aquí en educación incorporar la alimentación, las actividades, las drogas, está la conducta o el área de salud mental como el suicidio, la sexualidad,
la seguridad que ahora fue incluida, y la espiritualidad, ¿por qué no?, que también es opcional en algunas circunstancias, ¿ya? Como para poder recabar toda esta información que ustedes ven aquí, biopsicosocial, y que realmente es importante para poder tener un plan de intervención. Es por eso que además recordar que es ideal que esté el acompañante, porque generalmente los antecedentes como más biológicos al momento de nacer y todo eso, los y las adolescentes no lo recuerdan o no lo saben del todo, entonces es importante que estén algún acompañante, por lo menos en la primera instancia. Mm, lo van a ver, digamos, en el material docente que ustedes tienen de apoyo, pero aquí les muestro, esta es la ficha CLAP de registro del control del adolescente, eh, y tiene que ver con todo lo que estuvimos conversando, ¿cierto? Aparte de todo lo que son los datos de identificación, el motivo de consulta del adolescente debe registrarse, porque también puede haber un motivo diferente del acompañante, eh, y es importante, digamos, que ellos en la interacción durante la entrevista se den cuenta que tienen motivos diferentes, y eso es muy enriquecedor después cuando uno hace la devolución, y hace entrar al acompañante, obviamente, en el contrato con el adolescente. Uno negocia qué es lo que devuelve, digamos. Hay cosas que hay que devolver de acuerdo a algunos aspectos encontrados, y otros que por el tema de la confidencialidad se pueden reservar. Y ahí ya hay un recuadro para describir en más detalle el motivo de consulta, los aspectos de antecedentes personales, como les dije, que son importantes desde en lo biológico también, los antecedentes familiares, que son realmente de importancia, sobre todo porque quiero hacer esta evaluación integral, y que aquellas crisis que están sucediendo además a nivel familiar pueden repercutir en la salud del adolescente. Y es aquí cómo se registra con quién vive, si comparte cama, el nivel de instrucción, la ocupación de las personas con quien vive, etc. Y se puede realizar un genograma pequeño, a lo mejor de la familia nuclear en ese momento, para tener una breve fotografía de la familia que tenemos en ese momento. La vivienda, ¿cierto? Las condiciones de educación, si sufre violencia escolar, etcétera, etcétera. Hay parámetros que se van a ir investigando con respecto a la edad, ¿no? La idea es que ustedes se hagan como esta división entre la adolescencia temprana, media y tardía, para que puedan ir sabiendo durante la entrevista qué cosas preguntar, a quiénes preguntar, hacer preguntas abiertas, a quienes un poquito más cerradas y dirigidas. Y en realidad la idea, como les dije, no es hacer un checklist, sino que ir preguntando a medida como vayan surgiendo, digamos, en la entrevista, las dudas, las opiniones, etcétera. Tenemos para la investigación del área del trabajo, si es así o no, la vida social, inclusive de pareja, y su actividad en todo lo que tiene que ver con eh, el Internet, ¿cierto? Y se registran todas las observaciones, como en el control de salud infantil, como las banderas rojas que vamos encontrando en cada área. Están los hábitos de consumo, ¿cierto? Muy importante en todas las edades, tanto en la adolescencia temprana como en la tardía. Y, por ejemplo, a veces para averiguar en la vida social, como hacer preguntas abiertas, como qué cosas te gustan, qué deseo querrías ver cumplido, cuándo estás más feliz, en qué momentos estás más triste, cómo te ves de aquí no sé, en 10 años más, en 5 años más, qué haces cuando no tienes clases, en tus momentos de, no sé, de recreación, eh, eh, o así como preguntas para ver sus gestos, su forma de responder, qué tal en casa, qué te parece, y realmente utilizar algunas habilidades para poder reflejar ciertas cosas que encontramos de lo que él nos dice, él o ella dice.
Están las otras áreas como el área gineco-urológico, que siempre hay que preguntarlo, la sexualidad, que es un parámetro muy importante y que mientras más preguntemos, más necesidad de hablar del o la adolescente acerca de todo lo que tiene que ver con no solamente con la anticoncepción, sino con todo lo que las conductas sexuales, dejar además la puerta abierta si el adolescente, él o la adolescente no quiere en el momento hablar de ese tema. No se deja la puerta abierta para ser interrogado en otro momento, consultado en otro momento. Y en la situación emocional, que es importante también recabar. Todos aquellos parámetros que hemos mencionado son así como en el control infantil, para pesquisar, para anticiparnos, para ir entregando guías anticipatorias de acuerdo a las necesidades que vamos viendo, de acuerdo a este registro que estamos teniendo, porque no solamente es un registro que debe quedar ahí, que visualmente tiene harta información, sino que qué hacemos con esa información, cómo, cómo intervenimos y cómo hacemos un buen trabajo en equipo con toda la atención integral que merecen los y las adolescentes. Y por último, el examen físico, que como les mencioné anteriormente, registra más allá de solamente el tema biológico, sino que condiciona a que otras áreas también estén afectadas. Ya se realiza la impresión diagnóstica integral de problemas y indicaciones interconsultas y los planes que se van a realizar. El riesgo suicida siempre también hay que investigarlo en todos los niveles y en cada control. Es muy importante. Los invito a que lean las orientaciones técnicas para el control de salud integral de los y las adolescentes, para que se interioricen un poco más con este control. Gracias.